Disculpen, tuve que bajar un momentito. Vamos a considerar el mensaje de esta tarde que he intitulado Israel es derrotado por los filisteos. Israel es derrotado por los filisteos. Y dice así, mis hermanos: el joven profeta Samuel seguía su desarrollo como nuevo líder espiritual y hablaba a todo el pueblo de Israel, como lo dice 1 de Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Pero el liderazgo espiritual del pueblo de Dios continuaba en manos del juez y sumo sacerdote Elí y de sus hijos Ofni y Fines, por lo que Dios decidió entregarlos en manos de los filisteos, quienes hicieron la guerra al pueblo de Israel. En la primera batalla, los filisteos vencieron al pueblo de Israel y mataron a 4,000 hombres, hermanos. A 4,000 hombres. Sin duda, la mano del Señor trajo a los filisteos contra Israel, como había sucedido durante toda la época de los jueces, cuando Dios entregó a Israel en manos de sus enemigos para castigar la infidelidad de su pueblo. Ahí en 1 Samuel 4:1 y 2 nos lo dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Fíjense qué terrible, qué terrible. Esa batalla fue desastrosa para el pueblo de Israel, hermanos. Para el pueblo de Dios, mis hermanos, no habrá experiencia más triste que ser vencido por los enemigos. Qué terrible debe ser perder 4,000 hombres en un ejército. Dios nos llama a ser vencedores, pero para lograrlo nos enseña que nuestro triunfo siempre dependerá de la buena relación que tengamos con Él. Desafortunadamente, aunque Samuel estaba creciendo en su buena relación con Dios, los líderes de Israel se habían apartado totalmente de él, y la derrota era consecuencia de su insensatez. Aquí debemos recordar que nuestra infidelidad a Dios puede traer consecuencias terribles dentro del pueblo de Dios, como fue el caso de Acán, cuando Israel fue derrotado en Jai, después de la gran victoria en Jericó durante la conquista de la tierra prometida. ¿Recuerdan, hermanos? Como Acán, hermanos, vio allí unas cosas valiosas y las tomó cuando se había prohibido. Se había dicho que todo lo que había en Jericó era anatema, hermanos. Pero Acán vio aquellas cosas y las guardó, las escondió en su tienda, hermanos. ¿Y qué pasó? Que en la siguiente batalla en Jai fueron derrotados completamente los israelitas. ¿Por qué? Por el pecado de Acán. Y hermanos, tristemente tuvo que ser apedreado él, sus hijos, sus hijas, su esposa,
hasta sus animalitos y todo. Fueron apedreados por toda la congregación para quitar el mal, para quitar el pecado en Israel, hermanos. Entonces eso nos enseña, hermanos, que lo que nosotros hacemos mal, hermanos, cuando nosotros pecamos, no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar a toda, a nuestra familia, a la congregación, hermanos. Siempre nuestro pecado nos afectará a nosotros y también dañará a toda nuestra congregación. Nunca lo olvidemos, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en la segunda batalla, los filisteos también vencieron al pueblo de Israel y tomaron el arca del pacto de Jehová. En la siguiente batalla, otra vez se volvieron a enfrentar los filisteos con los israelitas y volvieron a ser derrotados, y además los filisteos se llevaron el arca del pacto de Jehová. Los ancianos de Israel, hermanos, tomaron una decisión insensata. No pensaron bien en lo que decidieron, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Fíjense, hermanos, dijeron: hay que traer el arca del pacto de Dios. Pero, hermanos, ese era algo muy sagrado. Eso nadie debía de tomarla así, llevarla con ellos, hermanos. Esa arca debía de estar siempre en el santuario, en el lugar santísimo, hermanos. Pero ellos la tomaron, dijeron: ella nos va a ayudar. Y también se trajeron a los sacerdotes, Ofni y Fines, con ellos, para que los protegieran ahí en la batalla. Pensar que la presencia del arca del pacto de Jehová y de los sacerdotes Ofni y Fines les daría la victoria, sustituyendo a su fidelidad a Dios, fue una verdadera insensatez, hermanos. Hoy día muchas personas piensan que si traen un crucifijo, una medalla, una estampita con la figura de algún santo o algo similar, estos artefactos los protegerán del mal. Pero no es así. Dios siempre defenderá a sus hijos fieles, a los cuales nadie podrá hacer frente, como lo hizo con Moisés, Josué, Sansón, David, etc. No es, hermanos, el arca del pacto de Jehová, no es una medallita, no es un crucifijo lo que te va a proteger. Es Dios el que te va a proteger, pero para eso tú necesitas estar en una buena relación con Él. Y Dios va a ser tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones, como dice en el Salmo. El pueblo de Israel también siguió la insensatez de sus líderes, hermanos. Los líderes fueron los que trajeron el arca, y miren cómo reaccionó el pueblo. Dice el versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, hermanos. Gritaron, hermanos, cuando vieron el arca. Dice: ahora sí, vamos a ganar. Ahora sí,
vamos a destruir a los filisteos, porque el arca del pacto está con nosotros y los sacerdotes Ofni y Fines están aquí. Ahora sí gritaban y gritaban, hermanos, hasta la tierra tembló. Los filisteos primero temieron, hermanos, al ver eso, les dio miedo. Y luego se llenaron de valor, hermanos. Fíjense ustedes, versículos 6 al 9 dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Es interesante, mis hermanos, que los filisteos estaban bien enterados de lo que sucedió en Egipto y que reconocían el poder de Dios, aunque ellos pensaban que eran muchos dioses poderosos. O sea, no tenían un concepto correcto de Dios, pero sabían que era un Dios poderoso porque supieron lo que hizo en Egipto. Pero ellos ignoraban que en realidad quien iba a enfrentar a los israelitas por medio de ellos era Jehová. Jehová los iba a usar a ellos, hermanos, para enfrentar a su pueblo de Israel. Los terribles resultados de la segunda batalla, entonces, se dejaron venir. Israel fue vencido y murieron 30,000 israelitas, hermano. 30,000 israelitas. Fíjense lo que dice ahí en 1 de Samuel 4:10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. Con los primeros 4,000, pues ya eran 34,000 bajas. 34,000 personas que habían muerto. Los filisteos, además, hermanos, tomaron el arca del pacto de Jehová. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios fue tomada, hermanos. Los filisteos también mataron a los sacerdotes Ofni y Fines. Lo dice en la parte segunda del versículo 11. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Así que, hermanos, díganme si no fue una insensatez hacer eso. Traer el arca del pacto de Jehová, hermanos, que era la que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, y a los sacerdotes del templo. ¿Para qué trajeron todo eso? Para que el arca fuera tomada, los sacerdotes muertos y 30,000 soldados también cayeron y fueron derrotados en ese lugar, hermanos. Siempre los resultados de la insensatez serán devastadores. Pidamos a Dios sabiduría para tomar todas y cada una de nuestras decisiones.
siempre de acuerdo a su perfecta y santa voluntad, amados hermanos. Cuando lleguen derrotas a nuestra vida personal, a nuestra familia o a nuestra iglesia, debemos preguntarnos ¿por qué? Y hacer una minuciosa evaluación para pedir perdón a Dios y para corregir todos los errores cometidos. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, mis hermanos, en la postrimería de la batalla, la victoria de los filisteos devastó y llenó de dolor al resto del pueblo. El gran dolor del pueblo de Dios está consignado en 1 Samuel 4, 12 al 13. Dice así: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando aquí dice que gritó, quiere decir que lloraron, hermanos, lamentaron a gritos la derrota que habían tenido. Y él estaba temblando porque él, como sumo sacerdote, era el encargado de cuidar el arca, hermanos. Pero dejó que se la llevaran allá. Y ahora ya los filisteos la habían tomado y se la habían llevado con ellos, hermanos. Así que él estaba temblando de miedo, Elí, hermanos. Y oyó los gritos. Primero aquel hombre que salió de la batalla, que huyó, llegó a la ciudad y Elí estaba en su silla, pero nomás oía que todos gritaban, hermanos. Dice el versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Jehová ha sido tomada. Ay, hermano, qué nuevas para el sacerdote Elí. Hagan de cuenta que le dio un gancho al hígado ahí, hermano, con todo eso que le dijo aquel hombre. Hermanos, dice la palabra: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El juez de Israel, 40 años, hermano, así terminó su vida. Cuando escuchó que los filisteos habían tomado el arca, que sus hijos habían sido muertos, se fue para atrás ahí en su silla
y se dio con una piedra en la nuca, hermanos, y así murió Elí. Qué triste fin, hermanos, de ese siervo del Señor. El gran dolor y la muerte también llegó a su nuera de Elí, la esposa de Fines, hermanos. La esposa de Fines. Fíjense, dice en el versículo 19 al 22, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos, Icabod le puso a su niñito. Icabod. Icabod significa: ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria? Porque la gloria de Israel había sido traspasada a los filisteos, hermanos. La nuera de Elí y esposa de Fines puso así a su pequeño hijo, mientras lo daba a luz, y moría con gran tristeza por la muerte de su suegro y de su marido, y porque el arca del pacto de Jehová había sido tomada por los filisteos. El arca del pacto de Jehová era el símbolo de la presencia de Jehová entre su pueblo. Y al llevarla con ellos a la batalla, los israelitas mostraron su ignorancia y el poco aprecio que sentían por las cosas sagradas. El arca del pacto no era Dios, pero representaba la presencia de Dios. Para entender mejor lo que hicieron, veamos un ejemplo. Es como si hoy día nuestro templo cayera en manos de los inconversos y ellos lo transformaran en un antro de vicio. Ciertamente el templo no es Dios, pero fue construido para adorar a Dios y para predicar la santa palabra de Dios, y fue debidamente dedicado a esos propósitos. Así que convertirlo en un antro sería una gran ofensa para Dios. Los filisteos llevaron el arca del pacto de Jehová al templo de su ídolo Dagón y lo pusieron al lado de ese supuesto Dios, cometiendo un gran sacrilegio. O sea, ya que la tenían el arca ellos, hermanos, ¿dónde la vamos a poner el arca del Dios de Israel? Pues allá en nuestro templo de Dagón, ahí está nuestro Dios, ahí junto a Dagón va a quedar el arca. Y fueron y la pusieron allá con su ídolo Dagón, hermanos. La derrota de Israel por los filisteos nos enseña que somos un pueblo vulnerable y que sin la presencia y la dirección de Dios, mis hermanos, no somos nada. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que separados de Él, nada podemos hacer. Así que, para poder tener la victoria en nuestra lucha contra el mal,
necesitamos seguir con fidelidad los mandatos de nuestro divino capitán, sin hacernos ni a diestra ni a siniestra, tal como nuestro buen Dios se lo indicó a Josué. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Josué, hermanos, allá en Josué 1, 6 al 9? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, qué importante es obedecer la palabra de Dios. No hacernos ni a diestra ni a siniestra de ella, hermanos, sino mantenernos firmes en el Señor. Y entonces sí, tendremos la victoria. Pero si lo dejamos, hermanos, nos va a pasar como a los israelitas, que fueron vencidos totalmente por los filisteos y perdieron 34,000 hombres, hermanos. 34,000 hombres. Y entre ellos los 2 sacerdotes y también el arca del pacto de Jehová. Qué terrible, hermanos. Seamos firmes en nuestra relación con Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muy hermosa la palabra y muy hermosa y digna de reflexión a nosotros mismos. Hace poco yo estaba escuchando